En sesión del AXO 32. Hoy vamos a ver el área de matemáticas, perdón, de física, y nos vamos a centrar en temáticas de la ciencia de las cosas. Vamos a dar una esperita que inicien, que se conecten los compañeros, los aprendices, y continuamos. Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos. Entonces vamos a dar inicio a la sesión, como les decía. Vamos a dar inicio a la clase de física. Vamos a dar la introducción el día de hoy de la clase, de lo que vamos a tratar, los elementos propios que vamos a tener en relación. En relación a, digamos, de forma general, vamos a tener, digamos, la clase dividida en dos sesiones, la cual una sesión está orientada al área de física y en la siguiente sesión veremos informática, ¿sí? Veremos lo que es orientada al desarrollo de software. Y luego volvemos a ver nuevamente física, nuevamente desarrollo de software, así seguidamente, de tal manera que podamos trabajar con suficiente tiempo para el desarrollo de las actividades de, eh, de las evidencias, ¿sí? Bueno. Muy bien, vamos a dirigirnos, entonces voy a permitirme aquí compartir pantalla y me confirman que puedan ver la pantalla completa. Si alguno de los compañeros tiene dificultades para conectarse, por favor, me lo informan porque pierdo digamos, el norte de acá de la sesión. Entonces, me confirman que puedan ver pantalla, por favor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a dirigirnos entonces aquí. Bueno, yo sé que ustedes ya conocen muy bien el Sahuna. Sí, pero me va a permitir.
orientarlos para que ustedes identifiquen el lugar donde reposa, digamos, la estructura de contenidos que debemos de tratar. Entonces, por un lado encontramos la ficha, la 698, encontramos este esquema: introducción, información general, cronogramas, actividades iniciales, fase de análisis, que ustedes ya la desarrollaron, fase de planeación. Dentro de la fase de planeación encontramos el material de formación, ¿sí? Encontramos la guía de aprendizaje. Entonces, al darle la guía de aprendizaje, vamos a ver, creo que está por aquí está la guía, ¿sí? Vamos a encontrar ciertas actividades que están asociadas a los elementos que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, aquí está las actividades que vamos a realizar. Una de estas es, por ejemplo, esta. Actividad de aprendizaje, vamos a ver si aquí, actividad de aprendizaje, competencia, aplicación de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. Listo, entonces aquí tenemos la actividad 3.2, de ella se derivan el resto, ¿no? 3.2, punto 1, punto 2, punto 3. Bien, entonces vamos a ver si podemos ampliar esto un poco para que puedan ver con mejor claridad. Ahí creo que pueden ver con mejor claridad. Entonces, actividad 3.2 también pueden entrar a Sajuna y sacar la guía de aprendizaje. Entonces, actividad 3.2, página 13, está en la página 13, 3.2 tiene 32 páginas. Sí, la página 13 encontramos actividad de aprendizaje 3.2, actividad de aprendizaje de la competencia de aplicación de conocimientos de las ciencias naturales, de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. ¿Sí? Ciencias naturales. Muy bien. Para esta competencia es importante dar una respuesta planteada y organizar los cambios, es decir, encaminar actuaciones y adaptarse a los retos en la creación de una estrategia que posibilite establecer las medidas necesarias para el análisis de problemas. Entonces, tenemos que una de nuestras misiones es poder despertar ese aspecto crítico dentro del análisis. Dentro del desarrollo de software es muy importante la característica que tenemos los desarrolladores, y es que es prácticamente la línea transversal de lo que nosotros, digamos, determina la carrera. Y es que somos por tendencia analíticos, ¿sí? Y somos críticos frente a las diferentes circunstancias, porque permanentemente estamos en temas de resolución de problemas. Pues para eso necesitamos hacer un análisis. Entonces, dice que la creación de una estrategia que posibilite establecer medidas necesarias para el análisis de problemas. Entonces, lo que buscamos es esa creatividad, ese desarrollo más allá, que despierte ese carácter crítico, esa capacidad de análisis en el aprendiz, que bien podría solucionarse a través de modelos matemáticos presentados con su respectiva aplicación. Un ejemplo básico de este puede ser, por ejemplo, para darles algo muy práctico, el ejemplo básico que hacemos en, en algoritmia, que es el de determinar el índice de masa muscular. Tenemos un problema, y es que tenemos personas obesas y tenemos personas desnutridas, aunque correctamente se dicen malnutridas. Entonces tenemos esa circunstancia donde tenemos un problema. Tenemos que determinar un punto de partida para poder nosotros decir que efectivamente está bien o está mal algo. En este caso, cuando nos referimos al índice de masa muscular, sabemos que a través de una ecuación podemos determinar si una persona está malnutrida o está en obesidad, ¿sí? Y cuántos kilos debe bajar o cuántos kilos debe subir. Y eso es un
análisis. Eso es una solución de un problema. Es a través de un modelo matemático aplicado a un entorno social poder solucionar un problema. Entonces, este tipo de ejercicios buscamos ese desarrollo, esa creatividad. De esta manera es como se ha logrado desarrollar elementos u equipos que fortalecen la tecnificación del sector productivo y social, como con aparatos, aplicaciones que permiten disminuir tiempos de producción, realizar medidas con muy buena precisión, controlar los diferentes subsistemas, motores, válvulas, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, entre otros, de una manera segura. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque nosotros como desarrolladores también podemos solucionar problemas de la industria a través de otros sistemas controlados por otros sistemas, es decir, aplicaciones híbridas, las cuales controlan sistemas, es decir, a través de la web, que es un sistema que está desarrollado en la web, podemos controlar un subsistema que está por ejemplo, en un dispositivo Arduino o en un dispositivo Raspberry Pi o, o en un dispositivo SP232 también, ¿sí? Y este a su vez, a través de sensores o diferentes sistemas, puede controlar elementos del medio físico, ¿sí? Como apagar bombillos, como cerrar válvulas de agua, válvulas de presión de aire, por ejemplo, para el gas o para la energía, para cortar el suministro de energía, para restablecer el suministro de energía. Y esto lo logramos a través de la aplicación de sistemas que controlan subsistemas, ¿sí? Bien. De una manera segura, por supuesto, de una manera segura. Para eso nos preparamos en el SENA a través de estos conocimientos. Tenemos de esta que se deriva la actividad 3.2, actividad de aprendizaje, la cual está determinada con el GA, Guía de Aprendizaje 3, 2202011501 AA1. Reconocer los principios. Reconocer los principios y leyes físicas aplicados al contexto productivo. Entonces, principios y leyes físicas aplicados al contexto productivo. Es decir, que nosotros como ingenieros, como tecnólogos de desarrollo de software, necesitamos bases científicas para poder dar soluciones a problemas del contexto productivo, ¿sí? Y esas leyes o esos principios que abordan o que dan respuesta a esos contextos de carácter productivo eh, son, son argumentos y son soluciones objetivas, no subjetivas. Es decir, son objetivas porque son la forma correcta de darle tratamiento a un problema en un contexto productivo. Es decir, a través de la aplicación de conceptos, principios y leyes de la física. Esta actividad tiene 12 horas. Material de formación. Para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar contenidos presentados en el componente informativo La ciencia de las cosas. Entonces, componente formativo, la ciencia de las cosas. ¿Dónde encontramos este componente formativo? Acá dentro del material de formación, encontramos este material, la ciencia de las cosas. Creo que es, creo que es este. Sí, simplemente lo abrí en otra pestaña, ¿sí? Y entonces, a continuación se describen las acciones y las correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje. Entonces tenemos una primera actividad de aprendizaje con su correspondiente evidencia. La evidencia se centra en consolidar conceptos, principios y leyes. Es decir, que ustedes dentro de su conocimiento apropien estos conocimientos, puedan determinar conceptos, tener claridad de conceptos, tener claridad sobre principios y leyes fundamentales de la física, porque es necesario que estos elementos se conozcan.
porque y muy particularmente cuando trabajamos con sistemas híbridos, casi nosotros prácticamente trabajamos en medios híbridos. Y estos medios híbridos atienden a problemas de un contexto del ambiente. Entonces podemos estar, por ejemplo, sensando el nivel del agua, por ejemplo. Podemos estar sensando, digamos que tenemos un problema un problema, no un problema, sino una situación que atiende al tecnólogo para que lo solucione. Por ejemplo, necesitamos mantener o preservar en una piscina o en un lugar destinado para el cultivo de, de la trucha, ¿sí? De la trucha, miren, es una circunstancia que se puede dar allí en el municipio del Cauca. em, Hay un municipio que se dedica al cultivo de trucha bastante fuerte. Se llama, se me escapa el nombre de ese sitio. Silvia Cauca, se llama Silvia. Cultivan trucha, también en grandes cantidades. La trucha tiene una característica que es de un clima muy frío, ¿sí? Muy frío. Requiere agua limpia, ¿sí? Entonces, ahí tenemos diferentes problemas que los podemos tecnificar y solucionarlos desde el punto de vista tecnológico. Entonces, necesitamos conceptos, claro. Necesitamos tener conceptos claros. Por ejemplo, determinar, por ejemplo, calidad del agua. Por ejemplo, el concepto de, digamos, de la trucha misma. eh, Elementos propios de ella, en que a qué temperatura se mantiene, qué tipo de agua necesita, principios y leyes fundamentales de la física, cómo podemos aplicar esos elementos, entonces qué cantidad de agua requiere, qué nivel de agua. Y para eso necesitamos utilizar la física, necesitamos utilizar la física para que a través de elementos, ya sea que existan o no, porque pueda que el sensor no exista, pero lo podemos también crear, o sea, eso no es una limitante, ¿no? Entonces, podemos lograr a través de esto solucionar un problema de la práctica, que permita contextualizar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales, sus aportes aplicados al contexto productivo social. Miren que ahí empata perfectamente. El conocimiento de las ciencias naturales, ¿sí? Estamos hablando de elementos de las ciencias naturales, sus aportes y la aplicación al contexto productivo social. Ahí nos dio el ejemplo perfecto. Dice, para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo, ¿sí? Se resolverá un cuestionario que se emplea como técnica de evaluación. Dichas preguntas pueden ser, o sea, un cuestionario que básicamente lo que va a hacer es, digamos, censar los conocimientos que se deben de reconocer. Entonces, hay de dos clases, de carácter formativo. De carácter formativo, los cuales permiten determinar el nivel alcanzado de desarrollo de la competencia durante la formación. De carácter evaluativo, que determinan el dominio y nivel máximo alcanzado en la competencia. Lineamientos generales para el desarrollo de la evidencia, duración 60 minutos. Para el desarrollo de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio cuestionario. Listo. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Vamos a ver, este ya está, allá vio. Acá. Entonces, si nos dirigimos, estamos acá en la guía de aprendizaje. Entonces, si nos dirigimos a la 1, 2, 3, 4, la cuarta lista desplegable, encontramos el cuestionario, ¿sí? El cuestionario. Y entonces este cuestionario, pues lo entramos a resolver. Creo que tiene 2 intentos. Si no estoy mal, si mal no me equivoco, creo que es este. Análisis y desarrollo de software, cuestionario, sí. Entonces dice, intentos permitidos 2, límite de tiempo 30 minutos. Método de calificación con la más alta, 70%, de 70 a 100 se pasa. Bien.
Permítame confirmar algo aquí. Aquí hay un error. Aquí está con 60 y acá está con 30. Tengo que hablar con el instructor líder para que corrija la actividad. Entonces, pues acá vamos a apuntar aquí. Corregir el tiempo de la actividad de aprendizaje. Esa es la actividad de aprendizaje. Permítanme un segundo, chicos. Y confirmemos, efectivamente. Cuestionario, muy bien. Sí, está bien. Se encuentra configurada para 30 minutos, pero la guía está para 60. Y A de aprendizaje. Listo, muy bien. Para que no se nos olvide. Perfecto, sigamos. Entonces nos encontramos que se encuentra el cuestionario, ya saben dónde ubicar la actividad. Luego tenemos la siguiente actividad, la punto 2, actividad de aprendizaje siguiente, interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Entonces, fíjense en el título, dice interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según teorías, leyes y principios. Esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según teoría, leyes y principios. Bien, hay 12 horas para esta actividad, material de formación. Para desarrollar esta actividad nos dirigimos al material La Ciencia de las Cosas y allí encontraremos la explicación a esta temática. Obviamente, pues hay que profundizar sobre esta, donde queden posibles oportunidades para profundizar. Dice, encontramos ante la evidencia, dice, video expositivo sobre experimento de aplicación. Esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, según la teoría, leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura y análisis del componente formativo, la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales, sus aportes aplicados al contexto productivo social. De nuevo, el conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. Y con la llegada de la inteligencia artificial, cobra muchísima relevancia este criterio de la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo social, porque va a ser donde más se va a ver el avance de la inteligencia artificial, porque prácticamente sobre estos elementos de ciencias naturales es donde se puede ver el avance en inteligencia artificial. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación,
deberá presentar un video donde demostrará una de las 3 leyes de Newton, que ya determina el ejercicio que hay que hacer. 3 leyes de Newton, una de las 3 leyes de Newton. Con un experimento donde presente la ley, o sea, la describa, su aplicación en el contexto productivo y social, o sea, esa ley, que cómo se aplica en la vida diaria, en el carácter del sector productivo o en la sociedad, o incluso en áreas conexas, y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. En los documentos del programa se encuentra el anexo video expositivo, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Entonces, aquí nos determina cuáles son las características para presentar la evidencia. Entonces, producto entregar URL del video expositivo cargado en YouTube. Entonces, una de esas características es que deben de crearse el usuario en YouTube, acceder a él y en él cargar el video, subir el video. Forma de presentación. El video, exposición, debe ser creativo, dinámico e innovador. Es decir, presentar su producto, que en este caso, pues su producto corresponde a un video donde explica las leyes de Newton, ¿sí? Pero solamente va a tomar una nomás. El tiempo del video. La exposición estará en mercado entre los 3 a 7 minutos. Como pueden ver, es un video relativamente muy corto, porque no queremos tampoco centrarnos digamos, en un tema muy amplio, sino que esa manera de expositivo, descriptivo. Se debe acompañar de imágenes reales. El video de exposición se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir la evidencia de la URL del sitio donde se subió. El video debe ser presentado por el aprendiz, es decir, en primera persona. Ustedes como aprendices presentan en este caso, la descripción de la primera, segunda, tercera ley de Newton, y ustedes cómo ven que esto se aplica al contexto productivo, social o al desarrollo tecnológico presente o futuro, incluso. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente, ya sea el espacio video expositivo, donde tenemos este material. Entonces venimos acá y la siguiente actividad, aquí tenemos el espacio para esta actividad. Video expositivo sobre experimento de aplicación GA3, primera evidencia. Bien. Luego tenemos una tercera evidencia. Actividad de aprendizaje GA3. Y tercera evidencia, describe las manifestaciones de la energía, describir las manifestaciones de la energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. ¿Sí? Hay muchas formas de describir esta parte. ¿Sí? La actividad se centra en describir y explicar manifestaciones de la energía según el comportamiento de variables que intervienen en fenómenos físicos en un contexto social y productivo. Por ejemplo, aquí les doy una idea. El plan de desarrollo. El plan de desarrollo establece o pretende que las personas en sus casas, en sus fincas, puedan tener paneles solares o puedan tener elementos tecnológicos que permitan devolver a la red la energía que no utilice. Es decir, generan energía para el consumo en esa casa, pero puede esta tener un sobrante que no se va a utilizar y que si no se almacena se perdería, ¿no? Entonces, permitir devolverle a la red esta energía permite que se alimente la red nacional eléctrica, pudiendo, digamos, percibir ingresos por esa energía sobrante
y a la vez compartir la energía con otros usuarios. Regálame un segundo, por favor. Bueno, entonces estamos aquí, extender. Esto se nos sale a ratos. Y vamos aquí en explicándoles cómo un fenómeno físico, como es la energía, ¿sí? En un contexto social y productivo. Ahí les doy el ejemplo. Sería importante que revisen el plan de desarrollo para que vean esta iniciativa, ¿no? Obviamente se está haciendo la modificación a la reglamentación de la ley que permita también que esto se dé, y obviamente eso requiere también al, un ajuste al, un ajuste tecnológico para que para que los medidores de energía soporten pues esta circunstancia y puedan hacer la respectiva medición, ¿sí? Bien, entonces, duración 12 horas, material de formación, de nuevo, la ciencia de las cosas y la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Informe de laboratorio. La importancia de la conservación de la energía en un sistema permite hacer de manera eficiente el uso y el aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente. Entonces, retomemos la importancia de la conservación de la energía en un sistema. Entonces, miren, cuando hablamos de la conservación, estamos hablando eh, del recurso energético, del recurso energético. ¿Está intentando entrar alguien a la reunión? Me da la impresión, parece. Bueno, la conservación de la energía, pues sabemos que la energía la podemos conservar en baterías, unidades de almacenamiento. Entonces, permite hacer de manera eficiente el uso y el aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayuden a reducir el impacto del medio ambiente, contando con recursos energéticos por mayor tiempo. Y entonces aquí podemos también hablar del cambio climático, porque pues precisamente estamos haciendo una transición de carros con motor de combustión de energía fósil, ¿sí? Es decir, gasolina, diésel, para pasar a carros eléctricos, para darles un ejemplo muy puntual, ¿sí? Entonces, el desafío está, digamos, en este caso particular de los carros eléctricos, en que estos toman un tiempo en cargarse y y cuánto tiempo dura esa carga, ¿sí? Por cuánto trayecto, de tal manera que haga eficiente este proceso. Entonces, la energía de un sistema puede cambiar de forma, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica y energía térmica. Los países desarrollados, por ejemplo, implementan varias de este tipo de energías, ¿sí? Por ejemplo, cinética, por ejemplo, térmica, también creo que Holanda y Países Bajos tienen plantas
térmicas conectadas a volcanes. Es decir, llegan a la capa más baja de la Tierra, donde ya encuentran, digamos, una zona de calor y esta mezclada con agua genera movimiento. Y, y otro que lo hace, también lo implementó, es San Salvador. El Salvador lo implementó también con volcanes. Cinética, países europeos, por ejemplo, utilizan mucho turbinas de viento, ¿sí? Digamos lo que puedo yo contarles de las tecnologías que, que se implementan, ¿no? Bien. Entonces, en los documentos del programa se encuentra el anexo Informe de Laboratorio, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. En esta evidencia debe efectuar los cálculos y análisis físicos para la conservación de la energía, ¿sí? Para la conservación de la energía. Y al finalizar, deberá presentar un informe de laboratorio donde se evidencie la preparación de materiales, equipos, sistemas, inconvenientes, soluciones, procedimientos, materiales. Esto desde el punto de vista teórico, ¿no? Esto dentro del punto de vista teórico. Que fueron usados para el análisis de esto se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos. Investigue tipos de energía. Entonces aquí hay que, digamos, sacar un espacio para hacer una investigación. Podemos apoyarnos en las guías también, la inteligencia artificial, para que nos haga descripciones puntuales sobre cada uno de los elementos energéticos. Por un lado, podemos hacer la investigación sobre, digamos, los tipos de energía, parámetros y variables y el contexto en que se aplica, ¿sí? Realice un cuadro comparativo entre la energía cinética, potencial, eléctrica, térmica, eólica, solar, entre otras se conozca, ¿sí? Muchas de estas se conocen. Es importante que dentro de esa investigación también busquen qué países han implementado los diferentes tipos de energía, porque, por ejemplo, las plantas de energía atómica, ¿sí? Energía atómica también es una forma de energía. Lo tiene Japón, lo tiene Turquía, lo tiene varios países europeos también tienen. eh, Entonces, digamos, modos de producción energética, digamos, son formas que permiten, y es importante conocer qué países lo implementan y cómo lo implementaron, ¿sí? De qué forma lo implementaron. Los ejercicios más básicos sobre esto y más caseros que se conocen son, por ejemplo, la energía eólica con pequeñas turbinas, los paneles solares, por ejemplo también son otra forma de energía, instala solar. Hay otro que es la energía cinética, y la cinética lo que hace básicamente es el movimiento, ¿no? Y con la cinética lo que hace es que a través del movimiento, en corrientes de río, por ejemplo, más que todo, se pone una especie de tornillo, un estilo de tornillo que genera movimiento al paso del agua. Ese movimiento se conecta con un dínamo y esto produce energía. Básicamente el dínamo son dos cargas eléctricas que actúan sobre una bobina de cobre. La bobina de cobre pues, tiene una carga eléctrica que al ser estimulada por el imán, por los imanes, cada vez que da vuelta, este produce energía. Esos electrones entran en movimiento y genera energía. Algunos de estos elementos también se utilizan para la industria, para, para generar calor rápidamente. De hecho, hay estufas de inducción electromagnética. Es decir, que utilizan campos electromagnéticos para generar calor.
Y bueno, funcionan genial, son muy bonitas. No sé si ustedes las conocen, yo creo que las deben de conocer. Venga, yo si por aquí les puedo mostrar algo de estas. Estufa, estufa de electromagnetismo. Vamos a ver si vemos por aquí. Este es un ejemplo, mirad. Estos tipos de estufas que ya están en la industria, como pueden ver, son un vidrio con un recuadro que demarca cuál es la zona que va a estar con carga electromagnética. ¿Sí? Y si ustedes colocan una olla o un recipiente en este sitio y activan el sistema electromagnético, lo que va a generar es una inducción electromagnética. Es decir, pone los electrones en movimiento. Y esto genera calor a una velocidad y una tasa rapidísima. O sea, esto calienta supremamente rápido, en minutos, segundos ya está a una temperatura altísima. Bien, entonces es un ejemplo de lo que podemos nosotros también ver y aplicar. Dice, mencione cómo se transforman las energías de una a otra. Entonces ahí les daba yo un ejemplo de cómo una energía en el río, que es una energía cinética, eh, viaja por el cauce del río, pero a través de un piñón, perdón, un piñón no, una especie de tornillo, ¿sí? Que tiene una forma que le permite al agua, al pasar por este, moverlo. Ese movimiento giratorio gira un dínamo o gira imanes que inducen eh, un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico normalmente son bobinas. Y entonces ahí dice, mencione cómo se transforman las energías. Entonces, de una a otra, ¿cómo cambia? ¿Qué es lo que les estoy contando en este momento? Haga un listado de parámetros físicos, ¿sí? Pues parámetros físicos son cada uno de estos elementos que es la velocidad, por ejemplo, que es, por ejemplo, la corriente del agua, la cantidad de vueltas que da, que gira este tornillo. Sí, todas esas cosas son parámetros físicos. Seleccione tres parámetros del listado anterior para realizar el análisis. Sí, el análisis puntual. Seleccione tres materiales, elementos o aparatos de acuerdo con el análisis que va a realizar. ¿Sí? Registre un diagrama de las recomendaciones para el análisis a realizar. Alistamiento para experimento, elementos, observaciones, experimento, observaciones finales y conclusiones. Vamos a ver si aquí rápidamente podemos encontrar. Eso se llaman, eso se llama energía, generador de energía en agua. Yo sé que ustedes también han visto, miren, por ejemplo, aquí, este video creo que es corto. Vamos a ver un video aquí corto. ¿Cómo podemos? Solo manera de... Entonces aquí podemos ver cómo, miren este instrumento que básicamente pues lo tiene en un cajón y lo que hace es un movimiento que genera energía. Miren que la corriente del agua genera movimiento. Ahí vemos varias. Y aquí nos da un ejemplo de cómo podemos usarlo.
Bien. Por ejemplo, tenemos otro, creo que hay un colombiano o peruano. Eh, lámparas de sal, de agua de mar. Agua marina. Es colombiano, creo, el inventor de esto. Si no estoy mal, es colombiano. Baja en un 120% las metas contra el cambio climático. El 75% de las reservas de gas y petróleo se concentran en África, Medio Oriente y la ex Unión Soviética. La Organización de las Naciones Unidas comunicó que las energías fósiles deberán disminuir un 6% cada año para evitar daños irreversibles en el planeta. Waterlight podría ser una opción en esta lucha. Waterlight se llama. Waterlight. Miles de personas, Juan Felipe, ese man tiene cara colombiano. consumiendo energía fósil y nosotros desarrollamos un dispositivo a base de agua salada para poder generar energía y que las personas tengan acceso a energía 100% renovable y 100% cuidadosa. Desde hace 6 años, la empresa colombiana de energía renovable, ELINA, trabaja en un proyecto que busca disminuir el uso de energías fósiles. En colaboración con la agencia Wunderman Thompson Colombia, creó Waterlight. Se trata de un dispositivo que funciona como lámpara y que es capaz de proporcionar hasta 45 días de electricidad con apenas 600 mililitros de agua salada. Lo anterior es posible gracias al fenómeno químico de la ionización. El agua salada entra adentro, en el interior de la madera, entra con básicamente dos componentes fundamentales. Una placa de cobre, una placa de magnesio, y el agua salada, al estar en contacto con estos dos elementos, se empieza a generar un proceso de ionización, se llama ionización por medio salino. ¿Sí? Entonces, básicamente, el cobre aporta una carga positiva, el magnesio es una carga negativa y el agua salada los conecta, y al conectar esas dos cargas es lo que se produce en el fluido. Generamos energía por un circuito electrónico y elevamos la potencia para que los dispositivos celulares, GPS, radio puedan funcionar. Esto es un principio básico de la electrónica. Entonces, fíjense, él lo dice claramente, generan pequeñas cargas eléctricas, pero ¿qué hacen? Elevan la carga. Es decir, que esa pequeña proporción o ese pequeño suministro eléctrico es muy pequeño, no daría abasto para lo que requieren, pero a través de otros medios físicos elevan la carga o elevan el potencial para que sí pueda soportar la conexión de equipos electrodomésticos, en este caso celulares, cargar celular o prender la lámpara misma. Lo que hacemos es, como decía Diego, realmente es potencializar el agua salada para que genere 4.5 voltios y genere esa potencia para poder generar este tipo de energía. Las sales y los óxidos metálicos son buenos conductores de electricidad. De ahí la potencia del agua de mar para generar energía. Waterlight está construido con materiales reciclables y se compone de 3 partes fundamentales. Una tapa, área por donde ingresa el líquido, el cuerpo, donde se procesa la energía, y la base, que cuenta con 2 unidades de iluminación y un puerto USB, es decir, que permite utilizar la energía como lámpara, cargar objetos como celulares. El dispositivo requiere de una recarga diaria de agua y tiene una vida útil de 4.600 a 5.000 horas. Hablamos del mar como el agua salada, pero pues si no estamos cerca al mar, tenemos agua y tenemos sal casera, funciona igual, perfecto, simplemente como la mezcla de esas dos cosas. En el peor de los casos, inclusive nuestra propia orina podría llegar a funcionar debido a pues, digamos, altas concentraciones de amoníaco y pues, de sal.
digamos que también lo podríamos llegar a hacer. Además, este es un dispositivo que genera una desalinización del agua. Una vez opera, la sal queda completamente por fuera del agua y esto es un generador. Actualmente lo podemos decir a viva voz, generamos hidrógeno. Hay que cuidar cada uno de los recursos que tiene el tierra. Como un recurso que tenemos nosotros que sobra el 70% de nuestro planeta, el agua salada puede brindar unos beneficios muy importantes para las personas. Es un cambio de chip que tenemos que comenzar a dar como generación, para pensar en las generaciones que vienen, responsabilizándolas cada vez más de lo que tienen en sus manos para poder tener un planeta mejor. Desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, Karen Rivera, de Canal 22. Bueno, bien. Entonces, podemos ver claramente cómo podemos tener materiales, elementos, aparatos que concuerden con el análisis que se va a realizar, ¿sí? Hay múltiples ejemplos. Después veremos, digamos, más ejemplos, pero hay múltiples ejemplos, pero, digamos, son ejemplos que les muestro donde podemos aplicar estos conocimientos. Registre un diagrama, las recomendaciones para el análisis a realizar, alistamiento para el experimento, elementos observables antes del experimento, observaciones al final de las conclusiones. Entonces miren cómo esa lámpara de agua salada es un ejercicio que ellos pillaron muy fácil, que obviamente pues requiere un conocimiento de las ciencias naturales, claramente, eh, porque pues sin ese conocimiento sería imposible llegar a esa conclusión, ¿sí? Que el agua salada nos puede generar energía eléctrica. Pues tenemos que tener un conocimiento que permita la unión de saberes y nos lleve a esa conclusión, que es lo que buscamos dentro de este mismo ejercicio. Bien, realice mediante lista de chequeo el alistamiento de los materiales necesarios para el alistamiento, para el experimento. Realice el ajuste de los instrumentos y o equipo a utilizar, el desarrollo de laboratorio material virtual. Realice al menos 3 pruebas, tome fotos como evidencia y tome nota de las observaciones. Desarrolle los procedimientos de análisis de acuerdo con el parámetro. Realice un formato para registrar la información del análisis y registre los resultados de sus respectivas gráficas con sus datos. Pues básicamente esto podría ser, digamos, tomando el ejemplo de la lámpara de sal, sería que la lámpara sin agua no genera ninguna carga de voltaje, pero al depositar agua genera tanta carga, o si le incremento más agua o más sal, baja, disminuye o se eleva. Y eso sería, digamos, una, una bitácora de las pruebas que se realicen, ¿sí? Y dice también que registre los resultados con sus respectivas gráficas y datos. No tiene ningún misterio esta parte. Conclusiones, observaciones y describa la relación con situaciones del contexto productivo y social. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Informe de laboratorio. Es decir, es un informe descriptivo, ¿sí? Informe de laboratorio, con la información y los elementos anteriormente mencionados. No olvide anexar fotos de evidencia. Bien. Formato, documento digital y o físico. Preferiblemente digital. Hacer el envío de la evidencia, remitas al área de la actividad correspondiente y hacer al espacio informe de laboratorio. Entonces, si nos desplazamos, perdón, aquí, vamos a encontrar por aquí, extender, o ingresar nuevamente. Sajuna lo saca uno por ratos. Bueno, entonces, aquí, informe de laboratorio, ¿sí? Informe de laboratorio. Sigamos.
Luego encontramos la actividad número 4. Actividad de aprendizaje. Realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo. Esta actividad experimental se centra en interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios y leyes de la física conforme al contexto productivo. 12 horas. Materiales de formación. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, debemos de remitirnos a la ciencia de las cosas, ¿sí? Y la evidencia sería esta. Video expositivo sobre experimento de aplicación, ¿sí? Dice, esta evidencia experimental permíteme confirmar que el cronograma efectivamente contempla esta actividad. Sí, acá está. Bien. Dice, esta evidencia bueno, video expositivo sobre experimento de aplicación. Esta evidencia experimental se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo de la ciencia de las cosas. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación por medio de la pregunta y argumentación, deberá presentar un video expositivo fundamentado en las temáticas de conservación de la energía, termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones, ondas, interpretación de planos, datos y gráficas. A su vez, relacionar 10 avances tecnológicos que involucren dichos temas. Bueno, avances tecnológicos, pues hay muchísimos en relación a esta temática. Gracias a Dios hay material suficiente. Esto también con IA podemos profundizar sobre estos avances tecnológicos y aprovechar que tenemos este instrumento de las IAs para profundizar sobre el tema, de tal manera que dominemos estos conocimientos, ¿no? En los documentos del programa se encuentra se encuentra el anexo video expositivo, donde se escribe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, video expositivo. Entonces aquí, igual que la actividad anterior, de 3 a 7 minutos, la URL, debo de remitirme al lugar donde se encuentra alojada esta evidencia. También verifico que la última y terminamos con bitácora. Acá vamos a encontrar por aquí el video y la bitácora, que es la siguiente. Entonces aquí subimos esa evidencia, ese pequeño video de 3 a 7 minutos, suficiente, recuerden, un video descriptivo. Dice, obviamente primero hay que tener un guión, ¿no? Tenemos que crear un guión de lo que vamos a decir, de lo que vamos a explicar, de las imágenes que vamos a utilizar, ¿sí? Porque 3 minutos se van volando y 7 minutos pues tampoco es que sea mucho. Entonces eso, el tiempo hay que utilizarlo muy bien allí para poder tratar de incrustar allí la información necesaria. Y luego viene la bitácora, ¿sí? Son 2 evidencias dentro de esa misma actividad. Dice, bitácora de procesos desarrollados en la competencia. La bitácora es un proceso documental que permite recopilación de un aprendizaje que, para este caso, ha sido desarrollado a través de la guía con una estrategia didáctica de experimentación. En los documentos del programa se encuentran eso, bitácora, ¿sí? Por favor, realice una lectura detallada del mismo. La bitácora a entregar debe tener los siguientes elementos: portada, introducción, objetivos, justificación, antecedentes, desarrollo. Ubique la definición personal del concepto de física, principios,
leyes aplicadas al contexto productivo social. Siguiente punto, la URL de los videos expositivos, el informe de laboratorio, registro fotográfico. Realice una infografía donde resume el contenido del componente formativo, la ciencia de las cosas. Realice las conclusiones y la bibliografía. Es decir, arranca por tener el documento en Word que contemple estos elementos, ¿sí? Portada, introducción, objetivo, justificación, antecedentes, ¿sí? Que prácticamente, pues la portada, pues, que claro, la introducción, pues básicamente es contar de qué se trata. El objetivo, pues el manejo y conocimiento de los fenómenos físicos, conceptos, principios, leyes. Justificación, pues la justificación es la necesidad misma de que el aprendiz domine estos temas para poder dar solución a los problemas y a necesidades y a retos del avance tecnológico. ¿Sí? Como lo podemos ver, cada día tenemos nuevos desafíos. El cambio climático es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, se requiere el conocimiento de estos elementos para poder lograr esos objetivos. Antecedentes, estos antecedentes se refiere a, digamos, al estado del arte que se tenía antes de esto, frente a los mismos elementos expuestos, ¿sí? Es decir, ¿qué otros, paralelamente, qué otras cosas se conocen en el medio sobre esto? Desarrollo, pues, es ya el contenido, las conclusiones de lo que aprendimos, qué aprendimos con esto y la bibliografía, sí, nos apoyamos en algún material bibliográfico. Siempre que hagan la consulta a la IA, buen punto aquí, siempre solicítenle que les cite la referencia bibliográfica de donde ha tomado la información. Recuerden que ya alucina, es como alucina, es muy probable que, pues, que cree cosas que tal vez no existen, digamos, documentalmente. Dentro de su mecanismo de aprendizaje pueda que lo que diga funcione, ¿sí? Porque recuerden que básicamente es un proceso neuronal matemático y puede llegar a conclusiones reales, o sea, reales que funcionen, pero no necesariamente estas tengan un argumento o un soporte bibliográfico. ¿Listo? Entonces dice, lineamientos para la entrega de la evidencia, bitácora, documento en PDF, máximo 30 hojas. Pues la bitácora, pues claro, 30 hojas porque contiene siempre bastante información, siempre bastante. Entonces, yo creo que es importante arrancar con este documento, digamos, creándole cada una de las etapas e irlo alimentando de tal manera que lo tengamos bien adelantadito para el finalizar del, del, de la fase de planeación. Importante decirles, recuerden que la fase de planeación llega hasta casi hasta el mes de abril, ¿sí? Entonces tenemos tiempo suficiente para trabajar en estas actividades que, como pueden ver, son bien chéveres, son muy bacanas, digamos, muy enriquecedoras, muy creativas, que dejan volar la imaginación y nos permiten enamorarnos del avance tecnológico, ¿sí? Que es muy importante. Vamos a ver así rápidamente, ya para ir cerrando la formación del día de hoy. Por aquí el material de la ciencia de las cosas. Esta es la ciencia de las cosas. Vamos a darle clic acá para que nos abra. Básicamente tenemos estos elementos que ya lo veremos más profundamente, pues también ustedes igual pueden seguir adelante en los procesos. Nos determinan los contenidos, ¿sí? Los contenidos, una introducción, la física, la cinemática, la dinámica, la conservación de la energía, la termodinámica, el electromagnetismo, oscilaciones, ondas, todo va bien descrito en esta ciencia de las cosas, ¿sí? Esta ciencia de las cosas. Entonces, ya en la siguiente clase vamos a dar un enfoque para darle trámite a cada una de las evidencias propuestas con base en el material que tenemos dispuesto para este fin y material complementario que veamos necesario, ¿sí? Bueno, muy bien.
Entonces vamos a dejar hasta allí la formación de hoy. Estar atentos al cronograma en el cual nosotros estamos permanentemente actualizando la temática que vamos a tratar. La siguiente clase veremos esta parte de acá de usabilidad. Por aquí tenemos la usabilidad aplicada a conceptos de tecnologías móviles. Vamos a desarrollar este componente. Entonces, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta allí la formación de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y los espero en la próxima clase. Dios los bendiga a todos. Feliz y bendecida semana. Gracias, profe. Pregunta. Feliz noche. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que quieran Sí, manifestar? profe, yo. Gracias, ¿Me hombre. escuchan? Sí, ¿quién habla? Paula Andrea. Paula, cuéntame, ¿qué te puedo aclarar, ayudar? Profe, sino que bueno, pues viendo las evidencias, pues el cronograma que usted nos había mencionado, si no mal recuerdo, creo que el profe Edward nos había dicho que habían evidencias que por temas pues de tiempo, las que estaban marcadas en rojo, no se iban a manejar o no eran obligatorio entregarlas. No sé si de Sí, pronto él también me manifestó esa parte. No sé si lo manifestó por el trimestre, no sé si se refería al trimestre, pero no sé, ¿a ti te parece que las evidencias que acabamos de ver son imposibles de entregar hasta abril del próximo año? Tendríamos, pues la verdad, objetivamente, pues objetivamente, es ¿no? que Para no sí, especular. porque a veces nos mandan otro, o sea, hay varios profesores que nos mandan también varias evidencias y pues por lo menos por mi parte que yo trabajo y estoy estudiando, a veces sí me queda un poco difícil manejar tantos trabajos. Entonces, pues, o sea, sin desmerecer la importancia de las evidencias y obviamente lo que influye en el aprendizaje, pues como dice el profesor Edward, pues digamos, tal vez no sea obligatorio hacerlas, pero pues sí se pueden explicar. Igual, o sea, todo eso sirve. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4 y 5 evidencias, que serían las evidencias que habría que presentar desde la fecha, o sea, desde cada 14 de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, ¿sí? O sea, estamos hablando de, a ver, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hasta ahí habrían 5 meses, que realmente son 6 meses. 6 meses dura la etapa de planeación. Yo creo que tendríamos que revisarlo porque me parece que es un tiempo suficientemente amplio, ¿sí? De pronto, si se enmarcaran en actividades muy complejas, podría uno decir que que no ameritaría. Pero yo creería que el tiempo sí es suficiente es decir, 6 meses para 5 actividades, sí me parece como un tiempo prudente. 1, 2, 3, 4, 5 actividades. Casi que una por mes y una semana, más o menos, mal contadas. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar el tema de todas maneras. Yo creería que hay tiempo suficiente y las actividades no son complejas, porque son actividades descriptivas y si te pones a ver las actividades, por ejemplo, de videos, son de 3 a 7 minutos. Decir, es bastante, de hecho es bastante rápido, bastante concreto, muy puntual. Digamos que esas actividades, de pronto no, es que tampoco, el informe de laboratorio también es descriptivo. El laboratorio es el único que tiene, digamos, un nivel de complejidad. Y eso que pues ya les acabo de dar como ejemplos de ejercicios que en la práctica podrían
ser susceptibles de usarlos y que son realmente, que están bastante documentados. De hecho, ya están prácticamente documentados muchos de estos. Entonces, de todas maneras, Paola, lo vamos a revisar con el instructor líder al respecto, ¿sí? Pero yo creería que el tiempo nos da para, para hacer el cumplimiento de las evidencias. Más si vemos la necesidad de recurrir a, digamos, a ciertas actividades, no activarlas, lo hacemos. Claro, por supuesto. La idea es lograr de que la cátedra, de que la formación sea amena, de que la formación sea enriquecedora, que les permita sentirse cómodos, que les deje un aprendizaje, ¿sí? De eso se trata. Y si vemos de que realmente pues hay elementos que son complejos de desarrollar, pues lo vamos a tratar. Vamos a darle, digamos, prioridad. Vamos a arrancar por trabajar en la bitácora, que es de las más grandes, la más larga. Entonces vamos a elaborar el documento para poder, digamos, irlo enriqueciendo y sumándole cada uno de los elementos. Y ya vimos de que esa bitácora pues contiene una actividad específica, ¿sí? Una actividad muy concreta. Entonces vamos a enfocarnos en una actividad concreta para darle prioridad, ¿no? Porque pues digamos que si peluqueamos un poco las actividades, en el desarrollo tenemos digamos, unos elementos que están muy específicos, entonces, y van en torno a el laboratorio, ¿sí? El laboratorio que podríamos decir que podríamos tener un enfoque allí, el cual nos permite prácticamente desarrollar casi todas las actividades que se buscan, ¿sí? Entonces vamos a revisarlo, por supuesto que sí, Paola, de eso se trata. También hay que tener en cuenta pues de que hay otras áreas, otras materias que también dejan actividades y pues obviamente puede haber una carga de trabajo importante sumada a la carga de laboral, por supuesto que es una realidad. Entonces sí, por supuesto que sí, no nos cerramos digamos, a que sea una camisa de fuerza y no, aquí vamos a atender el principio de un equilibrio, un sano equilibrio y una crítica constructiva que nos permita lograr los objetivos. Entonces, por supuesto que sí, Paola. ¿Alguien tiene otra pregunta? Gracias, profe. Con todo gusto, Paola. Bueno. No siendo más, espero que tengan una feliz inicio de semana y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.